Buenas noches, señoras y señores. Mientras pensaba en la conferencia que hoy nos imparte Fernando Bringas en un recorrido histórico de la lengua española, me parecía que no se trataba tanto de una visión histórica de la vida del idioma como de un alegato, una defensa del español en España, entre españoles. Que esto sea necesario o por lo menos conveniente indica una situación que nunca pensamos se pudiera producir. Cuando en la Facultad de Filología estudiamos, Fernando y yo, obviamente en distintas épocas, la historia de la lengua de Rafael Lapesa, una obra central en los estudios de filología hispánica, asistíamos a un relato apasionante de los orígenes, desarrollo y expansión del castellano que avanzaba por las tierras españolas hasta llegar a su hegemonía. Y ahora, en el siglo XXI, con el español lengua universal, vemos apenados el constante atropello, persecución y acoso de nuestro idioma en diferentes tierras de España, en las que perviven dialectos también del latín, que quedaron constreñidos a sus territorios y en los cuales, repetimos, se persigue, a veces con saña, al español. Pero necesitamos encarar la situación de nuestra lengua hoy en España y para ello viene al Ateneo Fernando Bringas, quien en sus colaboraciones en distintos medios ejerce una actitud militante ante la situación del español en España. Bueno, sobradamente conocido, pero hay que decir algo de Fernando. Doctor en Filología Hispánica, catedrático de Lengua y Literatura, más de 45 años en la profesión, con participación constantes en simposios, congresos, etc. Fernando Bringas no dudó en ofrecer una presencia activa en los medios de comunicación porque la labor de divulgación es y tiene que ser constante. Y en este momento, que es de encrucijada, tenía que venir Fernando Bringas a hablarnos, a darnos su opinión sobre esta situación que para mí es muy triste. Los que somos filólogos hemos amado el idioma siempre. Pues nada más, Fernando, eres tú. Bueno, buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a la Junta Directiva de esta institución, del Ateneo, la invitación para que esta tarde esté aquí. Y mi agradecimiento especial a doña Mercedes García Mendoza, porque ella partió la invitación para que estuviera aquí, para hablar de la lengua, y en este caso de la lengua española. Y, por supuesto, a todos vosotros, muchísimas gracias también por estar aquí para escucharme. Los retos que se le presentan al español hoy en este mundo global son varios y diferentes. Voy a citar algunos, aunque no voy a profundizar en ellos. Simplemente los voy a señalar porque son cuestiones que están a la orden del día en nuestra sociedad, en los medios de comunicación y en muchos debates, no solamente profesionales, sino incluso personales. Por ejemplo, el debate sobre determinadas reglas gramaticales y ortográficas. Las consultas sobre estos temas en la página web de la Real Academia y de Fundeu son diariamente centenares, y eso demuestra que hay un interés especial por conocer el funcionamiento de la lengua y sobre todo por utilizarlo correctamente. No hace mucho tiempo asistimos a un debate casi nacional sobre la acentuación o la tilde, mejor dicho, en la palabra solo. Fue un debate que todavía realmente no está cerrado. Pero como este, existen otros. Por citar algunos, pues los problemas del leísmo, laísmo, loísmo, que a mucha gente les preocupa o les interesa más que preocupar por hacerlo correctamente. Otro asunto que está ahora mismo en plena actualidad es la relación de la lengua española con la inteligencia artificial. La Real Academia ya desde hace unos años se ha involucrado mucho en este asunto porque de él depende en gran medida el futuro de la lengua española. Lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. Esta semana se ha firmado un convenio importantísimo, el martes, entre Google y la Real Academia, de tal manera que ahora, si queremos consultar el significado de una palabra, si la ponemos en Google, la primera opción que sale es precisamente la de la Real Academia, incluso con sinónimos.
Anteriormente, o bueno, en otros momentos, lo que solía salir era Wikipedia. Yo ya he hecho la prueba y funciona. Y además da acceso también a otras cuestiones gramaticales. A mí me parece que esto es un gran avance y que asegura de alguna manera el futuro de la lengua. Otro asunto que no cesa es el lenguaje sexista. Las polémicas que hay sobre el uso de este tipo de lenguaje son permanentes. La semana pasada hubo un debate muy interesante en un programa de televisión, en Espejo Público. ¿Y qué decir de ello? Pues que esto depende de los hispanohablantes. El futuro del lenguaje sexista no está escrito. Lo que está claro es que no funciona por imposición, pero no podemos aventurar nada. Tendrán que pasar unos años para saber en qué queda. También el debate que nos ha cerrado sobre el origen del español. Actualmente se ha creado la realidad de que La Rioja es la cuna del castellano. No voy a entrar en la polémica, pero yo realmente, y muchos, no lo tenemos muy claro, si La Rioja realmente es la cuna del castellano. Y hay razones para por lo menos debatirlo. También la diversidad del español en diversidad geográficas y sociales respecto a la corrección o no corrección en los tratamientos. Es otro asunto que también aparece de forma periódica en los debates sobre temas del lenguaje. La adopción de extranjerismos que nos hunde día a día es un tema constante y la gente pregunta y consultamos, y sobre todo los medios de comunicación que en este aspecto desempeñan un papel muy importante. También el lenguaje o el español utilizado o manipulado, diría entre comillas, con fines políticos, es decir, por los políticos. De esto podemos hablar mucho. Hay una manipulación clara del lenguaje para decir lo que hoy es blanco y mañana lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y de esto podemos hablar mucho y sobre todo hay mucho escrito sobre ello y muy interesante. Bien, todos estos aspectos tienen denominador común que hacen referencia a aspectos más bien lingüísticos. Y por lo tanto, sobre cada uno de ellos podríamos hablar y debatir, etcétera, etcétera, durante mucho tiempo. Pero yo, en mi intervención, voy a pasar de las cuestiones lingüísticas. Y como ha dicho doña Mercedes, me voy a referir más al ámbito político. Es decir, que lo que voy a exponer es la relación de la política, entendiendo por política también a los políticos, aunque no voy a citar a ninguno, pero se va a entender, los políticos y el uso que hacen de la lengua. Y para ello voy a volver la vista atrás y me voy a irme a la historia, porque la historia es una excelente maestra que nos enseña mucho, pero aprendemos poco. Y entonces la reflexión o el análisis de cómo ha sido la historia del español desde el punto de vista político nos puede enseñar mucho, aunque digo, ya veremos al final si salimos convencidos. Yo no voy a convencer a nadie. Mi intervención va a ser una exposición. Luego me gustaría que hubiese un poco de tiempo para el debate y por eso voy a ir un poco rápido. Bien, entonces comenzando, ¿cuándo se da la primera incursión o intervención política en el castellano? Pues hace muchos años, siglos. El primero que intervino en el lenguaje fue Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. Ya en época de su padre, Fernando III, ya había textos, sobre todo de tipo administrativo, que se habían traducido al castellano, porque en aquella época la lengua culta y dominante, por supuesto, era el latín, era la lengua de la administración y la lengua de la Iglesia. Pero ya Fernando III el Santo, si no me equivoco, los fueros de Sevilla ya se redactaron en castellano. Pero Alfonso X el Sabio, dentro de su preocupación e interés cultural, se interesa mucho por la lengua.
Y entonces ve que el castellano que estaban haciendo, en ese momento se estaba desarrollando lentamente, había una diversidad ortográfica grande. Y entonces lo primero que hace es la unificación ortográfica del castellano. De esa, que fue muy importante, no voy a entrar en detalles de fonemas, porque no vienen al caso, pero sí referirme a uno especial, y era a la letra ñ. Para representar la letra ñ, en la época medieval había distintas maneras. Por ejemplo, la NY, que adoptaron los catalanes, la GN, que adoptaron los franceses, pero Alfonso X determinó que la ñ, que también se representaba con doble N, de ahí proviene la ñ, sería la letra que representase ese fonema. Y eso no ha llegado hasta nosotros. Aunque hay que reconocer que la ñ no es la única, nosotros no somos el español no es la única lengua que tiene la ñ. Pero más importante que eso fue su participación, su intervención en la Escuela de Traductores de Toledo. Era una escuela que ya existía y que fundamentalmente las traducciones se hacían al latín. Alfonso X el Sabio determinó que las traducciones también se tenían que hacer al castellano. Y entonces, a partir de ahí, el castellano recibió una transmisión de conocimientos importantes, fundamentalmente de la cultura árabe, que nos vino, que asimilamos y que asumimos en el mundo de los hablantes castellanos y, por lo tanto, cristianos de aquella época. Bien. Y a todo esto, ¿por qué lo hace Alfonso X Sabio? Esto que voy a decir ahora va a ser el eje fundamental en lo que me voy a basar durante toda la exposición. Lo dice en el prólogo del Lapidario. El Lapidario fue una obra que se la tradujo un judío al español, al castellano, luego hablaremos de español y castellano, y él lo justifica diciendo que lo hace porque los omnes entendiesen mejor y se sopiesen de él más aprovechar. Traducido al castellano y ahora para que lo entendieran. Es decir, para que el pueblo castellano tuviera esa cultura, supiera. ¿Cuál es el motivo fundamental? El motivo fundamental es transmitir unos conocimientos. La lengua como transmisora, como medio de comunicación de unos elementos. Y aquí, como terminación de Alfonso X Sabio, tengo que decir que en ningún documento, yo al menos lo que he visto y he investigado bastante, y me baso en otras personas que han investigado, no solamente yo, por supuesto, no hay en ningún momento en el que se pueda afirmar que Alfonso X Sabio estableció el castellano como lengua oficial. Y esto es importante. Alfonso X Sabio lo hizo para mejorar la comunicación, para para asumir más conocimientos. Entonces, en él no hay ni en ningún momento ninguna alusión, ni ningún decreto, ni ninguna ley que diga que el castellano tiene que ser la lengua de Castilla. Dejamos a Alfonso X el Sabio y vamos a finales del siglo XV. Digo finales ya. Respecto al castellano, en aquella época hay tres hechos fundamentales. No voy a entrar nunca en cuestiones políticas, ni en guerras, aunque es imprescindible que cite en algunos casos. El profesor historiador que conocemos ya, Claudio Sánchez Albornoz, al referirse al castellano en el siglo XV, en una obra que se titula Memorias de un federalista en Buenos Aires, en el año 1967, dice: el lenguaje castellano invade toda la península, sin excluir Cataluña ni Portugal, cuando el rey de Castilla carecía del menor asomo de autoridad sobre estos dos reinos. O sea, que el castellano no se impone políticamente, no se impone. Y es más, y añade, la difusión del castellano hacia la periferia peninsular, producida de modo natural por razones de orden social, migraciones interiores, motivaciones culturales, prestigio literario, intercambios comerciales ininterrumpidos desde la Edad Media. Por lo tanto, ese es el motivo por el que el español, o mejor dicho, digo español, cuando diga español o castellano, como lo digo invariablemente, en este caso me estoy refiriendo al castellano. El castellano no se impuso políticamente, no hubo una imposición. Fue
el pueblo, fue las necesidades de comunicación, el comercio, el que hizo que el castellano se extendiera por toda la península, incluso habla de Portugal. Bien, pasamos a los siglos XVI y XVII, importantísimos para el castellano. En esa época, Juan de Valdés, ya bastante conocido por lo menos en los ámbitos lingüísticos, Juan de Valdés era un humanista español que por sus ideas filoerasmistas se tuvo que exiliar y vivió muchos años en Italia, conocía muy bien Italia. Y es famoso o es conocido o es importante dentro del ámbito de la lingüística porque escribió un libro que se titula Diálogos de la lengua, que es muy importante para conocer la lengua del siglo XVI. Bueno, pues en el siglo XVI, en el año 1535, Juan de Valdés dijo: la lengua castellana se habla no solamente por toda Castilla, sino en el Reino de León, en el de Murcia, en toda Andalucía, en Galicia, en Asturias y Navarra. Y ahora viene lo importante. Y esto aún entre gente vulgar, porque la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de España. O sea, ya no es el espacio físico de España, de la península, sino que se habla en distintos niveles sociales. Bien, en aquella época el latín seguía siendo una lengua culta y frenaba el desarrollo del español por ser una lengua culta. De hecho, la reina Isabel la Católica y sus hijos aprendieron latín. Y otro hecho importante en esta época fue la publicación de la gramática castellana de Nebrija, la primera gramática castellana que se publicó. Y de esta gramática se ha comentado mucho una frase célebre que aparece en el prólogo, que dice: siempre fue la lengua compañera del imperio. Esa frase se ha repetido y se repite constantemente. Respecto a ella hay que decir dos cosas. La primera es que en el 1492 América estaba todavía casi por descubrir. Entonces no se puede referir al Imperio Español. Se refería, Nebrija era un latinista excelente, publicó el diccionario de español-latín, la gramática castellana, pero sobre todo fue un latinista. Se refería más al Imperio Romano, donde el latín fue la lengua que se extendió y de la que nacieron todas las lenguas romances. Por lo tanto, esta frase no tiene mucho sentido. Sin embargo, ¿por qué la cito? Pues porque los no sé si decir anti-españoles o la han tomado para decir que el imperio, en este caso ya hablamos del siglo XVI, de Carlos V, impuso la lengua. Y aquí hay que ir a la gramática o al diccionario. Fue la lengua compañera del imperio, pero no fue una lengua imperialista, no se impuso políticamente. Entonces la lengua fue la lengua del imperio, dijo una generalidad. Otros también han señalado que en realidad lo que Nebrija vio un poco el futuro de la lengua y que fue una premonición. Yo tampoco me convence mucho porque ya digo que América estaba todavía sin descubrir. Pero la verdadera importancia en el siglo XVI viene de la mano de Carlos V, o Carlos I y V de Alemania. Este hombre llega a España, desconoce el lugar, desconoce la cultura, desconoce el idioma, desconoce todo. Llega aquí porque lo han hecho rey, y le hicieron rey no en España, en Bélgica, porque ha heredado un imperio y viene a España. Y entonces, en las primeras cortes celebradas en Valladolid, se da lo que yo, humildemente, pero creo que tengo razón, considero que es la primera imposición de una lengua, del castellano, porque los vasallos en las cortes le impusieron que tenía que aprender castellano. Y el hombre aceptó el reto, estudió castellano y a los 2 años intervino en unas Cortes Generales en La Coruña y ya hablaba castellano. No correctamente ni perfectamente, pero asumió el mandato y yo diría que hasta el desafío. Es decir, que
Poco después sabemos por la historia la enemistad que tenía con el rey francés. Entonces, Carlos V asistió a una especie de parlamento delante del Papa Paulo III, y en ese parlamento lo que hizo fue criticar la política del rey francés. ¿Pero cómo lo hizo? En español. Y en ese parlamento asistió un obispo francés, el obispo Macron, que cuando terminó de hablar el rey, dijo que no había entendido nada. Y entonces el rey le contestó: señor obispo, entiéndeme si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida por toda la cristiandad. O sea, esto además lleva otro dato importante. Habla de lengua española. Ya estamos castellano, español, español, castellano. Una polémica que no se ha cerrado y que ha generado muchísimo conflicto. Esto en España, pero vamos a ver otros dos lugares. Me estoy refiriendo al siglos XVI y XVII. El español, al amparo del Imperio español, se expande también por Europa. Y vuelvo a citar a Juan de Valdés, que vivía en Nápoles, cuando dice, afirmó que en Italia, así entre damas como entre caballeros, se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Estamos hablando del siglo XVI en pleno Renacimiento en Italia, y la importancia del castellano. Y luego una opinión que me parece muy importante, si alguien tiene interés en saber, igual lo conocen, pero no lo sé, a mí me ha servido. Hay un libro de la investigadora, profesora María Elvira Rosa Barea, que trata a fondo y históricamente el problema de la hispanofobia. Es un libro de una erudición increíble. Algunas cosas no sé si, podrían discutirse, aunque ella tiene todo saber, pero dice cosas muy interesantes. Y respecto al español en Europa, y concretamente en Italia, dice lo siguiente que me parece muy importante. El teatro italiano ofrece además ocasión para percibir la interrelación profunda entre la vida italiana y la española a través del lenguaje. En el teatro del Cinquecento, muchas frases y escenas enteras están en español o en una mezcla de italiano y español. Esta interrelación entre Italia y España se manifiesta en muchos detalles de la vida cotidiana. Y ahora viene lo importante. El idioma es un testigo implacable. Términos españoles entran a raudales en la lengua italiana. Y ojo, y hablar español se convierte en un rasgo de buen tono y elegancia. Es decir, lo mismo que había dicho Juan de Valdés, que él lo había vivido y esta mujer lo ha investigado. Por lo tanto, el español se va expandiendo, pero no solamente por Italia, también por Europa. Por Europa se comienzan a hacer traducciones de las gramáticas a otras lenguas y se interesan, sobre todo, en la Universidad de Lovaina. El humanista también Arias Montero, un sacerdote que tuvo una relevancia especial en el Concilio de Trento, fue confesor de Felipe II, acerca de la importancia del español en Europa, dice que se estudia por la necesidad que tienen de ella, así para las cosas públicas como, importante, para la contratación, es decir, para el comercio. Por lo tanto, el español está en un momento de esplendor en España y en Europa. Y nos queda en esta época el tercer lugar, el descubrimiento de América. Ya siglo XVI, siglo XVII, América ya forma parte de la corona española, y no voy a entrar en la conquista, si fue conquista, colonización, etc. Hay un dato importante, y es que la publicación del padre Bartolomé de las Casas, La brevísima relación de la destrucción de las Indias, dio pie en parte al nacimiento de la hispanofobia. Pero ya ahí no voy a entrar. Lo que sí voy a hacer es qué papel jugó o desempeñó el español en el descubrimiento de América. 3 datos importantes. Lo primero,
La misión de la corona española en el descubrimiento de América no fue la propagación del español, no fue. Fue la propagación de la fe católica. Y entonces eso era lo que movía en la conquista, el objetivo importante. Por eso, lo que realmente importaba al imperio hispánico no era la lengua, sino lo que importaba era la religión católica. Es decir, la unidad del imperio se fundamentaba en la unidad religiosa, en la comunidad de la fe, no en la comunidad lingüística. ¿Y esto cómo se comprueba? Pues respecto a este ámbito, muy fácilmente, porque los cientos de misioneros que fueron durante esos siglos a América predicaban la fe en las lenguas vernáculas, en las lenguas de los indígenas, las aprendían. Se ha interpretado como un mandato bíblico. Yo ya ahí no entro. Pero lo que es cierto es que se predicaban, los misioneros aprendían, y hay libros, constan, por ejemplo, en guaraní, de los jesuitas de aquella época, gramáticas del guaraní, para que los misioneros que iban estudiaran la lengua y se pudieran dirigir a los indígenas en su propia lengua. Otro hecho importante que se dio en aquella época: los hacendados, la gente que tenía poder, que tenía fincas, que tenía indígenas a sus órdenes, entre ellos corría un lema que cumplían, si no a la perfección, y todos de manera general. Y el lema decía, indio leído, indio perdido. Con lo cual se oponían a que a los indios, a los indígenas, se les enseñara español, porque eso suponía que al saber castellano o español era un medio de ascendencia, que pudiera desencadenar una rebelión o que pudieran acceder a puestos de la administración ocupados por españoles o por criollos, que los criollos sí que aprendían español. Otra cuestión importante, la situación geográfica. El continente americano o Sudamérica, como conocemos, y central, es inmenso y era muy difícil o imposible llegar con el español a todas las comunidades indígenas que había. Por lo tanto, eso fue una dificultad. A ello hay que añadir que no se impidió que los indígenas, y no lo digo en plan despectivo, ni mucho menos, por supuesto, mantuvieran sus lenguas y hablaran sus lenguas, favorecido principalmente por los misioneros, porque sus lenguas también se enseñaban en las universidades. En la Universidad de Lima se estudiaban las lenguas autóctonas. Por lo tanto, aquí hay otro mito, no sé si llamarlo mito, que dice que en la conquista, esto lo dicen los americanos, luego me referiré a ellos, americanos no de Estados Unidos, sino concretamente del cono sur de América, que ahí tenemos un foco de rebelión, y digo así con mucha ironía. Decían que se enseñó el español a sangre y fuego. Eso se ha desmentido. Lo que sí hubo algunas normas, y sí se llevó mucho material didáctico para enseñar a los indios, a los indios, más que a los indios, a los criollos, a estudiar español. Pero las lenguas nativas se conservaron y las conservaron con ellos. ¿Qué conclusión sacamos de ello? ¿O cómo se comprueba esto que pueda ser cierto? Pues muy fácil. Porque en esa época, en la época del virreinato, esos siglos, 16 y 17, solo un tercio de la población hablaba español. O sea, solo un tercio. Lo cual quiere decir que en un continente tan extenso, no muy poblado, eso es la verdad, el español no tuvo una expansión como podría haber ocurrido si se hubiese enseñado a todos los nativos la lengua española. Por lo tanto, tuvo una expansión, yo diría, que bastante limitada. Paso al siglo XVIII, no sé cómo vamos de tiempo, bien. Paso al siglo XVIII. Hay un cambio radical en la política española. Llega una dinastía nueva, llegan los Borbones y llega Felipe V, después de haber ganado una guerra. En ese aspecto, en lo que se refiere al español, le afecta mucho los decretos de nueva planta que instaura, mediante los cuales suprime todas las leyes que había y fueros que había, sobre todo
en las comunidades del Mediterráneo, en Cataluña, en Valencia y en Baleares. E instaura una administración castellana, donde lleva castellanos para que administren. Aquí se puede hablar ya, yo creo que con toda claridad, de que hay una imposición del castellano. Una imposición que afecta fundamentalmente a dos ámbitos. Afecta al ámbito de la administración, concretamente a la justicia, y afecta también a la enseñanza. En una de las normas o leyes que publica, dice: las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. Por lo tanto, obliga. Sin embargo, esta obligación no se cumplió, porque a pesar de que el decreto de Nueva Planta de Cataluña imponía el castellano, no imponía limitaciones legales contra la lengua catalana. Y aquí ya nos vamos a ir metiendo con los hermanos catalanes. En las administraciones locales, ni en actividades reguladas como aquellas ejercidas por los miembros de los colegios notariales. De hecho, en la propia Real Audiencia, el conocimiento de los usos escritos de la lengua catalana continuó siendo imprescindible hasta el siglo XVIII, durante todo el siglo XVIII. Por lo tanto, hay una imposición del castellano, pero yo diría que una imposición light. Hasta que llega, bueno, y de hecho también hay que decir que los prelados catalanes, durante el reinado de Felipe V, dispusieron que no se permitiera explicar el Evangelio en otra lengua que no fuera el catalán. Por lo tanto, hay una imposición, pero hay una imposición, como digo, light. En muchos ámbitos de la administración y sobre todo de la administración de justicia, se sigue utilizando el catalán, y en la Iglesia, por supuesto. Pero llega su hijo, Carlos III. Todos sabemos y conocemos, oído hablar de Carlos III y de la Puerta de Alcalá, etcétera, etcétera, y de todo lo que hizo el mejor alcalde de Madrid. Pero ahí no me voy a referir. ¿Qué hace o cómo interviene o qué relación guarda con la lengua? Se le conoce porque en una Real Célula, publicada en 1768, dice que en todo el reino se actúe y se enseñe en lengua castellana. O sea, impone la lengua castellana. Pretende ser más severo que su padre, que al final, como hemos visto, no se impuso de una manera total. Y ahora viene la razón. ¿Por qué quiere que se imponga que se enseñe la lengua castellana? Y dice, primero, en los dos ámbitos, en el ámbito de la justicia, que sería la administración, y en el ámbito de la enseñanza. Dice, en la Audiencia de Cataluña quiero que cese el estilo de poner las sentencias en latín. Entonces esto es importante, ya no va contra el catalán. Aquí, yo lo que he visto en muchos nacionalistas catalanes, achacan en el siglo XVIII los principales agravios y represión del catalán. Bueno, yo me baso en las leyes, en lo que está publicado. Es cierto que, por ejemplo, en la enseñanza, en el siglo XVIII, sí hubo una inspección bastante fuerte y hubo casos de sanciones y sanciones fuertes, pero no fue lo general ni lo habitual. Bien, y sigue. Hablo de Carlos III, siendo impropio que las sentencias se escriban en lengua extraña y que no es perceptible a las partes del lugar, escribiéndose en romance, con más facilidad se explica el concepto y se hace más familiar a los interesados. Por cuya razón, fijaos dónde va, el santo rey don Fernando III cesó en Castilla la práctica de actuar en latín, contribuyendo esta uniformidad de lenguas a que los procesos guarden más uniformidad en todo el reino. Y a este efecto derogo y anulo todas las cualesquiera, etcétera, etcétera, que había. Por lo tanto, los dardos aquí no van contra el catalán, como nos quieren hacer ver. Realmente van contra el latín. Y hay otra razón más de peso, sobre todo en la enseñanza. ¿Por qué va contra el latín? Carlos III expulsó a los jesuitas. Y en aquella época, hablo del siglo XVIII, ¿quiénes tenían acceso a la cultura y a las universidades? Las élites.
¿Y en qué se enseñaba? En latín. Entonces, lo que quiere Carlos III, aparte de este objetivo, que es que la gente entienda una sentencia, que se pueda relacionar y que esa lengua sea común en toda España, aparte de eso, lo que quiere es eliminar el latín no solamente del ámbito judicial y administrativo, sino también de la enseñanza. Pero, a pesar de todo y de tanto esfuerzo, los documentos notariales particulares, las actas de los juicios, los relativos al derecho privado, las ordenanzas internas y la documentación administrativa de instituciones catalanas, valencianas y baleares se seguían redactando tranquilamente en catalán siglo y medio después de publicarse el decreto de nueva planta, que fue de 1516 o 17, perdón, 500 no, 700. O sea que aquí la historia es la historia, y no la interpretación que queramos de ella. Yo, en este caso, pretendo ser lo más objetivo posible. Luego puede haber opiniones contrarias, pero ya digo, me baso en las normas y en las leyes. En esa época se crea la Real Academia Española de la Lengua, que de momento su lema era limpia, fija y de esplendor, no tiene ninguna connotación política, simplemente fue una influencia buena, digo, que recibimos de los franceses, porque ya se había creado la francesa, y esto se creó gracias a la política de los Borbones, a la política centralista. Avanzamos, perdón, voy a beber un poco. Entramos en el siglo XIX, entramos en el conflicto, entramos en la encrucijada de la lengua española en la política. Y aquí, de entrada, quiero señalar que se produce una paradoja que para mí me parece muy, muy significativa, pero también muy, no sé si inexplicable, pero bueno, voy a ella. A comienzos del siglo, influidos por las ideas nacionalistas que estaban en boga, los países hispanoamericanos se independizan de España. Entonces empieza la independencia, hay guerras y poco a poco los países van alcanzando su independencia. Hasta ahora todo bien. Pero resulta que después de esa guerra y de esa oposición al imperio de la metrópoli, todos los países americanos aprueban en sus constituciones como lengua oficial el español o el castellano. Aquí ya hay matices. ¿Por qué en unos casos castellano y otros español? Pues porque hay precisamente ese recelo, ese rechazo, a ese estigma que venía del imperialismo español. Y por eso en unos casos la Constitución reza castellano y en otros reza español. Pero hay dos países que se resisten, México y Argentina. Y se resisten de una manera que quieren poner tierra por medio y en vez de ni castellano ni español, lo llaman idioma nacional. Idioma nacional. Bueno, la conclusión o lo que esto nos muestra es precisamente mi tesis, por decirlo de alguna manera, que una lengua no depende de la política. Una lengua depende de los hablantes y de la necesidad que haya de los hablantes. Y estos países en contra de la metrópoli adoptan como lengua oficial, además de, en algunos casos, otras lenguas vernáculas, que también son oficiales, por ejemplo en Bolivia hay varias, etcétera, adoptan el castellano o el español como como lengua oficial. Para mí esto es muy significativo y esto, de alguna manera, corrobora la idea que muchos compartimos y que repito y he dicho ya varias veces, de que una lengua no depende de la política, porque si no, estos países no habrían adoptado el castellano. Y este hecho se repite en más sitios. Bien, la paradoja, lo contrario. Como consecuencia de esas ideas nacionalistas, en Cataluña se desarrolla o surge un movimiento que se llama el Renacimiento catalán, donde
hay una exaltación y una preocupación por la cultura catalana y, sobre todo, por la lengua. Y debido a esta mentalidad, a esta corriente, a esta cultura, a estas ideas, toman la lengua catalana como elemento identitario de la nación. Es decir, que un país se define, no totalmente, pero en primer lugar, por tener una lengua. Y en el caso de ellos, es un país, empieza ya la separación, empieza, ya he dicho, la encrucijada del español. Me toman porque me toman. Y entonces ahí surge. Pero yo a esto, a esta idea que es muy y que está en la actualidad, que lo tenemos, todos los días lo vemos, el conflicto lingüístico en Cataluña y bueno, luego me haré referencia también directa a algunos aspectos. Esto no se tiene, es una falacia, no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque no tenemos más que mirar al exterior. ¿Cuál es el idioma que más se habla en el mundo? El inglés. El inglés, que nació en Inglaterra, en Gran Bretaña. Pero resulta que en la Constitución inglesa o Gran Bretaña no aparece el inglés como lengua oficial. El inglés es una lengua oficial de hecho, pero no políticamente, no aparece en la Constitución. Y eso se puede comprobar. Pero además, no solamente en Gran Bretaña, es que vamos a Estados Unidos y en la Constitución americana tampoco aparece el inglés, que sea una lengua obligatoria. Sí lo es en algunos estados, porque algunos estados tienen más de una lengua cooficial. Entonces, ahí sí. Y si nos vamos a las antípodas, pues tampoco. Australia tampoco tiene el inglés en su constitución. Sí que, y además en Australia sí, también tienen algunas otras lenguas más oficiales. ¿Dónde está el inglés, entonces, como lengua oficial, es decir, que figure en las constituciones de los países? Pues muy claro. Hay casi 55 países en los que el inglés es lengua oficial que consta en la Constitución, que consta. ¿Dónde están esos países? La mayoría en África, también en Asia, la India, en América, en América y en Europa, en Irlanda y en Malta. Pero entonces, ¿cómo es que una lengua hace un país? Si nos fijamos en Europa, vamos a Suiza, y en Suiza hay 4 lenguas oficiales, pero ninguna es el suizo. Por lo tanto, no hace falta que sea una lengua. Y si nos vamos, podría poner decenas de ejemplos, pero no me voy a extender. Si nos vamos a Austria, la lengua oficial de Austria es el alemán, y Austria no es Alemania. Por lo tanto, esa teoría, para mí, la teoría, me refiero, de los nacionalistas, no tiene valor, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que la utilizan como medio para lograr la separación o la independencia. Eso es lo que esconde, entre comillas, esa idea. Bien, dentro de esta euforia, de este nacionalista, el fanatismo llega a tal extremo que seguramente habrán oído y habrán leído la famosa frase del fundador, y lo digo con todo respeto, del fundador del Partido Nacionalista Vasco, en esta finales de siglo, porque ya vamos a entrar en el 20, cuando dijo que consideraba al vizcaíno como lengua pura, en cuanto que es la lengua de la religión católica, de la Iglesia, la propia del territorio unánime. Y ojo a esto, frente al blasfemo español. O sea que esto da una idea, y en el ámbito de catalán también hay alguna cita de algún nacionalista que opina en este sentido. O sea, el blasfemo español, pero ¿dónde estamos? Ese es el fanatismo, lo que mueve, que por desgracia lo tenemos hoy. Bien, llegamos al siglo XX. El siglo XX, tengo que correr un poco porque me estoy extendiendo demasiado. Podemos encontrar 5 etapas diferentes. La primera, comienzos de siglo,
la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la dictadura franquista y la Constitución del 78. Hasta la dictadura franquista, las lenguas regionales se envalentonan, alcanzan mucha predicación y sobre todo el catalán. Sin embargo, dentro de Cataluña hay un movimiento que se opone a esta preeminencia del catalán. En esa oposición están los partidos liberales, los partidos de izquierda y sobre todo los movimientos obreros, porque alegan que el tener no tener una lengua común limita mucho las posibilidades de relacionarse, de promocionarse, etc. Pero esta alegación prácticamente no tiene fuerza porque en ese momento el catalán tiene muchísima fuerza. Pasamos a Primo de Rivera. Llega la dictadura de Primo de Rivera y aquí hay otra imposición. En este caso, una imposición cruel y fuerte. Decreta Primo de Rivera que se perseguirá y castigará severamente con el Código de Justicia Militar por medio de la enseñanza, con el Código de Justicia Militar en la mano, la difusión de ideas separatistas por medio de la enseñanza. O sea, el Código Militar, una represión fuerte y dura. Sin embargo, no se opone a que las lenguas autóctonas se utilicen en canciones, en bailes, en costumbres regionales y también incluso en la vida interna en algunos ámbitos de instituciones locales, pero a condición de que en los libros oficiales siempre aparezca el español. Vamos con la República. Quizás es el momento más importante. Lo primero que tengo que decir es que parece mentira que después de 100 años que va a hacer de la Segunda República, en este ámbito, en esta situación, estemos todavía igual o peor. Es decir, que no ha cambiado prácticamente nada. La Segunda República, respecto a la lengua, cuando se estaba elaborando la Constitución, el presidente catalán, Macià, publicó un anteproyecto de Estatuto de Cataluña en el que excluía totalmente al español de Cataluña. Solamente iba a haber la lengua catalana. Esto hizo reaccionar a los ponentes de la Constitución de la Segunda República en el ámbito de la lengua. Y hay una oposición porque ven que el castellano, el español, desaparece de un territorio español. Hay una polémica muy fuerte, hay sesiones de debate grandes. En ellos intervienen políticos nacionalistas, pero también políticos no nacionalistas, entre ellos, por ejemplo, un diputado del PSOE, que era Andrés Ovejero, que defendió que había que defender el concepto de lengua española porque era la manera de hermanarse con los otros países del Nuevo Mundo. Zulueta, un diputado republicano, preguntó si la enseñanza del español en Cataluña iba a ser una asignatura como el francés o el inglés, o acaso un idioma muerto. Parece que lo está diciendo ayer. Y luego el que defendió a capa y espada también fue Unamuno, que se opuso a que las lenguas regionales, y era vasco, a que las lenguas regionales se impusieran, que el que quisiera que las estudiara. El debate se centró en 3 puntos. Garantizar el conocimiento y el uso del español en todo el territorio. Digo uso del español. Utilizar el término lengua española y no lengua castellana, por el trasfondo que la denominación de castellano-español representaba. Impedir la imposición de la lengua regional. Eso eran los 3 temas que debatieron los nacionalistas y los que he citado y otros diputados, que los debates fueron muy interesantes. Yo he leído mucho sobre ellos, ¿no? Bueno, pero en medio de este debate surge la opinión de don Ramón Menéndez Pidal, que no era político, pero escribe un artículo en El Sol el 26 de julio de 1931 con el título «Federarnos es igual que divorciarnos».
Y ahí arremete contra los nacionalistas y pone ya el punto sobre las íes, algo que estábamos viendo, pero ella lo dice claramente. Y los achaca porque dice que los nacionalistas consideran el idioma como un arma político, y no como un instrumento de comunicación. Y esa es la realidad. La lengua española en ese momento es la encrucijada en la que se encuentra. Está utilizada políticamente. Porque, vuelvo a decir, las lenguas no se mueven por mandatos políticos. Bien, al final, ¿qué pasó? Pues al final pasó que, como casi siempre, ganaron. Y figuró el castellano. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho a usarlo sin perjuicio de los derechos que leyes del Estado reconozcan a las comunidades autónomas. Es obligatorio, en el artículo 50 dice, es obligatorio el estudio de la lengua castellana y se usará también como instrumento en todos los centros de instrucción primaria y secundaria. Pero aparece castellano, no aparece español. El mérito, entre comillas, de aquí es que por primera vez en un documento de rango, como es una constitución, aparece expresamente la lengua oficial de España. Hasta aquí no había aparecido, ni cuando Alfonso X dije antes, ni cuando. ¿Y por qué aparece? Pues no precisamente porque se quisiera reconocer que el idioma español es bonito, es interesante, se habla, sino por impedir que el idioma español, que la lengua española, salga de esas comunidades autónomas y se imponga solamente las suyas. Por lo tanto, ahí estamos y yo creo que si quitamos los 100 años que nos quedan, estamos en el mismo problema. Bueno, por otro lado, el español en la época franquista, que sería la siguiente etapa, pues hay que decir lo mismo que en la dictadura de Primo de Rivera, el español se impuso. Hubo una represión grande de las lenguas vernáculas y se impuso de una manera brutal y cruel y generó, por otro lado, una especie de rebelión, es decir, las lenguas vernáculas se utilizaron como elementos de rechazo de la dinastía, es decir, fue una especie de revulsivo. De todas formas, hay quienes opinan que esa represión no fue tan fuerte. Yo creo que sí, hay datos, yo tengo aquí datos recogidos, realmente en Lérida, en muchos sitios, donde si eso es cierto, la represión franquista fue muy cruel, muy cruel. Sin embargo, en el año 39, el general Eliseo Álvarez Arenas, cuando entró en Barcelona, en un bando, dijo, «Estad seguros, catalanes, de vuestro lenguaje en el uso privado y familiar no será perseguido». También la escritora Mercedes Alisach dice que hubo una represión, pero que no fue para tanto, que únicamente era en el ámbito social, en el ámbito administrativo y en la enseñanza. Pero hay datos que confirman que la prohibición tuvo una represión física y moral fuerte. A partir de los... ¿Por qué lo hace? Bueno, pues claramente lo hace porque ve en Franco y su régimen, ven en las lenguas autóctonas, ven un germen de separación, de división. A partir de los años de la década de los 50, esa represión se relaja un poco, se empieza a relajar, de tal manera que, por ejemplo, entre los años 1957 y 63 se empiezan a crear las primeras ikastolas en el País Vasco. En 1964 se edita el primer programa de televisión en Cataluña y luego ya en la enseñanza, a partir de la Ley General de Educación del año 70 y sobre todo el decreto del 75, ya se acepta el español, estas lenguas se aceptan que aparezcan en los currículos de enseñanza. Pero esto se acepta porque había una presión internacional fuerte y el régimen de Franco quería de alguna manera que fuese aceptado, y eso lo sabemos políticamente, por las potencias o por los países europeos y americanos, es decir, en el contexto del mundo. La Constitución del 78. También hay un gran debate. Y dato importante, los ponentes consultan, piden asesoramiento a la Real Academia que cómo tiene que figurar, porque vuelve a figurar la lengua oficial. La Real Academia les dice que español.
no hay que olvidar que la lengua española, perdón, la Real Academia Española en el año 1925 ya publica la primera obra con la palabra español. Hasta el año 1925 todo era castellano. Entonces, en el año 1925 publica el Diccionario de la Lengua Española. Por lo tanto, ya estaba asumido. Aquí piden que sea asesoramiento. Les dicen claramente que español. Bueno, pues no aparece español. Aparece castellano. En la Constitución actual, la que nos rige, dice: el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Muy bien, en sus comunidades, pero que no nos metan esas lenguas en donde no es oficial, que es lo que está sucediendo. Ahora voy a hablar de ello. Bien. Y al hilo de esto, estamos ya terminando el siglo, la presión catalanista y de estas lenguas es tan fuerte que en el año 92, un decreto del gobierno, que edita, manda que los topónimos de Gerona y de Lérida deben denominarse Girona o Girona, depende cómo digamos, y Lleida. Es un mandato político, una injerencia política. Ahí. Sin embargo, en el mismo decreto, en la disposición, dice: los libros de texto y material didáctico y otros usos no oficiales, cuando la lengua que se utilice sea el castellano, el topónimo correspondiente podrá designarse en esta lengua. Es decir, que este uso que es solamente en documentos oficiales, pero que no me pongan en televisión cuando dan el tiempo Lleida, porque eso no es un documento oficial, ni que me pongan A Coruña, eso no es un documento oficial. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que por una razón o por otra eso se ha ido extendiendo y en muchas ciudades de estas comunidades han cambiado su topónimo o han puesto como oficial su topónimo de la lengua cooficial de esa comunidad. Y yo aquí sí que soy, no voy a decir, no, yo digo Lérida, yo digo La Coruña, y así sucesivamente. Y yo digo Santurce, ¿por qué tengo que decir Santurchi? Si es Santurce. Cuando hables en euskera, sí, por supuesto, yo no me opongo, tiene que ser así. Y cuando se habla en gallego, también, y cuando se habla en catalán. Pero si estamos hablando en español, ¿qué diríamos? Por ejemplo, a los ingleses les diríamos: no podéis decir Spain, tenéis que decir España. O nosotros tendríamos que decir London y no Londres. O tendríamos que decir New York y no Nueva York. No, señor. Tenemos que hablar en la lengua. Para eso son lenguas diferentes, que eso es lo que defienden. Y además el asunto no ha quedado ahí, porque a partir de todo eso hay una especie de catalanización lingüística de España que se utilizan esos términos, sobre todo catalanes, en contextos con palabras que tenemos en español, tenemos la traducción concreta. ¿Por qué tenemos que decir Parlament? Será el Parlamento catalán, como el Parlamento cántabro, como el Parlamento madrileño o de Madrid. ¿Y por qué tenemos que decir conseller? Diremos consejero. Y lo del procés. Bueno, el proceso yo lo veo en muchos medios de comunicación escrito en cursiva, entre comillas. Así es como se escriben los extranjerismos. Está bien, pero bueno, tenemos proceso o el conflicto catalán. Es decir, ¿por qué tenemos que utilizar? Y así, instituciones como el Hospital Vall d'Hebron, ¿no? Valle de Hebrón. Y cuando yo lo diga en catalán, pues diré Vall d'Hebron, si lo digo bien. Y ya lo que me irrita, y lo digo así claramente, es ver la tilde en Valencia. No, es Valencia. Y cuando se hable en valenciano o catalán, porque ahí tienen esa disputa, pondré la tilde. Pero yo cuando hable en castellano, en español, lo pondré en español. Y cuando hable en inglés, lo pondré en inglés. Y si no, lo traduzco o lo adapto. Por ejemplo, Cataluña. La NY, que viene de la Edad Media. Tenemos la ñ. ¿Por qué no vamos a poner la ñ? La ñ, que es nuestra Cataluña con ñ. Y cuando escriba en catalán, lo pondré en catalán. Y no, yo no tengo ningún problema. Yo creo que nadie tiene ningún problema. Bueno, pues eso es
la situación a la que nos ha llevado esta especie de, por decir, concesión. Bien, también a finales del siglo del siglo XX, surgen unas instituciones importantísimas para la lengua. Una es el panhispanismo, que es una corriente en la cual aglutina a todos aquellos países hispanos por la cultura. Y también ha sido criticado por ciertos sectores, sobre todo argentinos, de que esto es una especie de colonización. Una injerencia grave política también se da en América y ha sido reciente. En el año 2022, en Nicaragua se elimina la Academia de la Lengua Española de Nicaragua. Hay que tener en cuenta que hay 24 academias que se crea la ASALE, que es la asociación que actúa en correspondencia, en combinación con la Real Academia Española. Ahora cualquier edición de la Real Academia Española, ya Real Academia Española y ASALE, que son las 24 academias de lengua de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial, y yo creo que de otros continentes no me dejo ninguna. Y también el Instituto Cervantes, que el Instituto Cervantes hace una labor de divulgación del español y enseñanza por todo el mundo. Bueno, pues el Cono Sur de América dice que la labor del Instituto Cervantes es una labor de colonización lingüística. Yo ya digo, bueno, entonces los ingleses con nosotros que estamos colonizados también. Bueno, a veces no sé si se entiende o no. El español pasa al siglo XXI. En el siglo XXI, ¿qué ocurre? Pues lo que estamos viendo. El acoso y derribo al español en las comunidades autónomas no tiene precedentes. Y el hecho más grave para mí, aunque hay muchos, es que unos padres no puedan elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos, porque estamos en España. Si algún día alcanzan la independencia, que hagan lo que les dé la gana. Pero estamos en España. Y aparte de eso, el publicar, por ejemplo, todos los documentos administrativos solamente en catalán, que en el Ayuntamiento de Barcelona hay documentos publicados en catalán y en árabe, pero no en español. O sea que esto es gorda, ¿eh? Y así hay muchísimas más situaciones. Quería hacer una breve referencia corta a algo que ya he venido tratando y comentando, que era la diferencia entre castellano y español. Bueno, Carlos V ya dijo que era español. El castellano, en aquella época también, en algunas publicaciones, sobre todo de carácter religioso, también aparecía la lengua española. Bueno, el castellano se utilizó mucho más, quizás por tradición. Hasta el siglo XIX, cuando hemos visto ahí en América lo que pasa. Unos eligen castellano y otros eligen español. En realidad, la elección, como ya he dicho, ocurrió en la Segunda República y ha ocurrido en la Constitución de 1978, encierra un asunto político. O sea, es política, es la encrucijada del español. Ahí está, ¿por qué unas veces castellano y otras español? Bueno, pues yo tengo que decir dos cosas. La primera es que realmente el español es distinto lingüísticamente al castellano. El español en el siglo XVI y XVII experimentó una transformación enorme, sobre todo en el plano fonético. Había seis fonemas palatales y de esos 6 fonemas palatales se quedaron en 2. 2 fueron dentales y 2 fueron velares. Por eso tenemos la J. Entonces, eso fue una transformación que lo diferencia totalmente del castellano. Aparte de eso, durante todos estos tiempos, el español ha recibido influencia, sobre todo de las lenguas de América y de otras lenguas, y se ha transformado, ha incluido letras que no existían en la Edad Media, como la K, por ejemplo. Entonces, lo que ha nacido es una lengua nueva que procede del castellano, y a su vez el castellano procede del latín. Entonces yo, en esto, como lingüista, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que este asunto, como estoy explicando, se ha convertido en un asunto de tipo político, hay un estigma ahí, ese estigma del español imperialista, que provoca ese asunto, porque no solamente es español o castellano, ya he dicho antes, Argentina y México dijeron idioma nacional, pero ha habido otros, lengua hispanoamericana sobre castellano, variante rioplatenense,
etcétera. Pero aquí el golpe, y digo golpe, y no sé si reírme, lo dio en el último congreso de la lengua española celebrado en Cádiz, en marzo. Se iba a celebrar en Perú, pero por los problemas políticos que hubo se trasladó a Cádiz. Bien, pues allí, entre los debates que hubo y que se discutió, salió uno referente a este asunto. Y es que el periodista, igual lo conocen, porque yo lo sigo en Twitter, hizo una propuesta para denominar al español. Y la propuesta que hizo era que el español o castellano se debería llamar ñamericano. Ñamericano. Casi nada. O sea, y se basaba en algo que dije antes, que no es cierto, por lo menos dicho así de manera, que el español había sido enseñado a golpe de sangre y fuego. Y eso, pues eso había que evitarlo. Es ese resquemor, eso que suena. Y en Argentina lo tenemos muy claro, porque pasa lo mismo con el lenguaje inclusivo. ¿Quién va a la cabeza de ese lenguaje? Porque dentro del lenguaje inclusivo hay que hacer distintos ámbitos. Bueno, pues eso. Pero el estupor que produjo fue tan grande que nuestro ínclito, Arturo Díaz Reverte, no se pudo callar y dijo: pues si tú dices ñamericano, yo voy a proponer otro, y lo voy a proponer en la Real Academia. La gente se quedó expectante y dijo: pues yo propongo que se llame gilipañol. Y le aclaró, por si no lo entendía: mira, viene de gilipollas, tonto, estúpido, y de español. Y le dijo: porque estoy seguro de que ese será el idioma en el que tú escribes, ¿no? O sea, para más Inri. Bueno, resumiendo, es una anécdota que, bueno, pero es que ahí recoge sobre todo el argumento del el periodista, ese pozo que no ha desaparecido. Bien, y no ha desaparecido y sigue ahí, permanente. Bueno, para terminar y sacar 3 conclusiones antes, quiero hacer una breve referencia. Esto es lo que he expuesto, se refiere al mundo hispánico. Al mundo hispánico me refiero a Hispanoamérica y a España, con algunas alusiones al español en Europa. Pero ahora quería hacer una breve referencia al último informe del Instituto Cervantes, donde nos da una información precisa de lo que el español, cómo el español está en el mundo, que no tiene nada que ver con las lenguas de aquí, las lenguas, iba a decir vernáculas, las lenguas regionales. Y realmente impresiona. Son casi 500 millones de habitantes los que tienen el español como lengua materna. Bien, más de 23 millones de personas estudian el español como segunda lengua. Bien. Después del inglés, el español es la segunda lengua que más documentos de carácter científico publica. Es la tercera más utilizada en la red, después del inglés y del chino. Del chino, no me dará tiempo, pero del chino y del mandarín también hay una referencia clara paralela a lo de español y castellano. Bien, es la segunda lengua más utilizada en plataformas digitales. La tercera más utilizada en la ONU. Y la única utilizada en organismos internacionales iberoamericanos. Por lo tanto, ¿podemos pedir más? Pues mantenerlos. Y aquí sí que quiero hacer una referencia, porque también el español es una de las 24 lenguas de la Unión Europea. Una de las 24 lenguas. Pero en la Unión Europea, aparte de las 24 oficiales, hay casi otras 200 lenguas, que en muchos casos son cooficiales. Por ejemplo, en Polonia hay un montón de lenguas cooficiales. Y esto viene a cuento de lo que ahora mismo está sucediendo, la exigencia de que el catalán se convierta, el catalán y el gallego, en lenguas oficiales en la Unión Europea. Bien, desde que Gran Bretaña salió de la Unión Europea, el puesto del inglés, que todavía se conserva, debe ser eliminado, porque el único país de la Unión Europea que habla inglés es Irlanda.
Y entonces es el único país. Y entonces tendría que sustituirlo. ¿Por qué? Porque en la Comisión Europea, que es el organismo más importante, solamente son oficiales 3 lenguas. Son 24, pero hay 3 lenguas, que son el alemán, el francés y el inglés. Y entonces llevamos años, y aquí, ya lo digo claramente, el gobierno esto lo ha dejado de lado, porque hay que buscar el sustituto, hay que quitar el inglés, porque los ingleses se fueron. Y entonces la disputa está entre Italia y España. España alega lo que acabamos de decir, la segunda lengua más hablada materna del mundo, además de otras cosas. Sin embargo, los italianos alegan que en Europa el italiano tiene más hablantes que el español, porque nos ganan en habitantes. Pero esto está en stand-by, perdón por el anglicismo, en stand-by. Y esto es lo que habría que luchar, porque el español ocupe el lugar que tenía el inglés. Bien, pero como digo, ahí está. Conclusiones, y termino porque me gustaría que hubiese un pequeño debate, o por lo menos preguntasen si hay necesidad. 3 conclusiones. La primera, suscribo la opinión de un sociolingüista que yo sigo mucho, he leído todas sus obras y Mercedes lo conoce perfectamente. Bueno, lo conoce, quiero decir, el hombre podría haber sido un puntero, pero tuvo la mala desgracia de matarse en un accidente de coche. Pero tiene unas obras que muchos de los que están aquí me han oído hablar de ellas. Y dice, respecto a la historia que he contado o que he expuesto del español, dice Lodares, José Ramón Lodares, suscribo la opinión de hispanistas independientes para quienes, en esencia, no han sido las leyes lingüísticas, sino la economía, la liquidación de aduanas y fronteras, la movilidad humana, la revolución industrial, las necesidades de la nueva clase trabajadora, el muy notable desarrollo de comunicaciones y transportes, así como la participación interregional en proyectos de política y comercio exteriores, lo que ha cimentado la comunidad lingüística. Y esto es lo que la historia de la lengua, que yo he expuesto, viene a demostrar. Que la política, las decisiones políticas influyen muy poco o nada. Y que lo que se impone, una lengua que se impone políticamente. Segunda conclusión. A pesar de las imposiciones y de la represión, en España no se ha perdido ninguna lengua. Sí podemos matizar las circunstancias, bueno, algunas ya han salido, pero no se ha perdido, se sigue. El catalán no se ha perdido, el gallego no se ha perdido, el euskera no se ha perdido, el asturiano no se ha perdido, y así podemos seguir con otras lenguas o dialectos que no se han perdido. ¿Por qué no se han perdido? Porque se han hablado. Se han intentado prohibir, pero a pesar de la prohibición se han intentado hablar. Y aquí quiero hacer alusión también respecto a este aspecto, a un asunto que ha surgido y que a mí me ha hecho, bueno, no sé si gracia, pero por lo menos también me confirma esta teoría. En Estados Unidos hay ahora mismo, ha surgido hace poco, un movimiento que se llama No Sabo Kids. No Sabo Kids, no sé si habrán oído hablar de él. Es bastante reciente. ¿Y qué significa? Pues ha nacido a raíz de que en Los Ángeles un periodista hispano le quiso hacer una entrevista a un niño deportista hispano. Y resulta que el niño no sabía español. Y entonces eso ha provocado un revulsivo. También, yo esto ya lo había oído, en las generaciones de inmigrantes hispanos a América, se daban casos en los que los abuelos no podían hablar con los nietos, porque los abuelos no sabían inglés y los nietos no sabían español. Entonces ahora este movimiento pretende que a todos aquellos niños y adolescentes que hablan inglés y no hablan español, enseñarles. ¿Y esto qué confirma? Pues lo que acabo de decir. Qué triste que un abuelo no pueda hablar con su nieto. La comunicación. Y aparte de eso. Y por último, ¿qué futuro le espera al español? Pues está muy claro. Que se siga hablando y sobre todo en este mundo global en el que las comunicaciones, el tipo de comunicaciones que tenemos es tan claro, pues ¿dónde se tiene que mantener? Pues lo que dice el Instituto Cervantes, se tiene que mantener en las redes sociales, en Internet. ¿Y en qué temas? Pues tiene que ser temas de economía, temas de ciencias, temas incluso culturales, porque el español en una época se estudiaba mucho por su prestigio literario y culto.
mucho. Y hubo muchos hispanistas que se iniciaron en la vida del español y de España, pero ese interés, como mucho, yo sí que oigo que en algunos países quieren aprender las letras de Rosalía y de cantantes españoles. Pero bueno, eso es mínimo, es anecdótico. Entonces, ahí es donde el futuro. Y parece que ahí. Porque hoy leía precisamente otra información. El gobierno vasco ha hecho una encuesta sobre el nivel de español. Yo digo español, aunque se me escape castellano. El nivel de español en niños de 12 y 14 años en el País Vasco, y no eran capaces de entender un texto sencillo, de comprender. Si esos niños el día de mañana salen del País Vasco y van a Madrid o donde vayan, ¿qué va a ser? Por lo tanto, el futuro del español sigue siendo el que ha sido hasta ahora, que no se deje de hablar y que se adapte. Iba también a la inteligencia artificial. El caso, lo que he contado antes sobre Google, la Real Academia está trabajando con Amazon, con la Telefónica, con Netflix y sobre todo para que se utilice un español correcto. Y entonces ese es el futuro. Y además con la consideración de que se tiene que admitir la diversidad del español. Es decir, que el español es diverso. No hay un español correcto. Ya eso del español de Valladolid pasó a la historia. Hay muchos españoles correctos. Decía el anterior presidente de la Real Academia, Darío Villanueva, que el español es pluricéntrico. Por lo tanto, y eso nos permite hablar tranquilamente con un argentino, aunque haya una palabra, una expresión que no lo entendamos. Por lo tanto, eso es. Y viene mi pregunta final. ¿Volveremos a fallar a la historia? Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Bringas porque nos has dado una lección magistral y que es siempre muy necesaria y que prueba un poco tu nivel. Gracias. Por otro lado, el Ateneo te agradece siempre tu disponibilidad para venir aquí a mostrar todos los temas que nos parecen interesantes. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estamos un poco de tiempo, todavía pero si hay alguna pregunta... ¿Alguna pregunta, alguna aclaración o alguna otra propuesta? Sí. Usted mantiene que no es la política la que puede cambiar el lenguaje, sino la gente que lo habla, más o menos. Sí, no, sin más y sin menos, así totalmente. Sin embargo, no ha hablado de algo que a mí, a lo mejor de forma excesivamente paranoica, me preocupa por encima de eso. Y es el considerar las palabras como algo que se usa de forma teóricamente democrática. Es decir, muchas veces están discutiendo personas y aplicando un término que puede ser cualquiera. Y se creen que están hablando de lo mismo, pero no estamos hablando de lo mismo, sino que estamos cacareando sin comprender que el idioma es algo para que las personas se entiendan, sino que está por encima de eso. Y me parece que ahí detrás está un intento de destrucción del lenguaje, un intento de entendimiento entre las personas que a mí particularmente me parece muy grave. No sé qué opina usted. No, bueno, es que eso depende de la intencionalidad de los que hablan, ¿no? Porque cuando estamos hablando una misma lengua y no nos entendemos, lo primero que tenemos que aclarar será el significado de las palabras que utilizamos. Otra cosa es que haya hecho una breve referencia, y es un tema que podría llevarnos y comentar, es el uso que hacen, no voy a decir todos, pero la mayoría de los políticos de la lengua. Hay una manipulación interesada total, hasta el extremo de deformar muchas veces expresiones comunes o palabras comunes para conseguir sus fines.
Si dos personas que hablan, nos puede pasar a nosotros con los argentinos o con los mexicanos, pero bueno, quiero decir que eso no tiene que impedir que pueda haber una conversación donde nos entendamos. Si hay algo que falla y es la lengua, habrá que consultar. Claro, pero se ponen de acuerdo en la lengua, en el significado, en las... Luego también puede haber otros niveles, pues por ejemplo, hay gente que todos conocemos que porque tenemos cerca, que es muy irónica, que siempre habla con ironía, ¿no? O que utiliza abundantemente la ironía. Y entonces, bueno, si sabemos que es una persona que si no por naturaleza, que suele utilizar la ironía, pues entonces ya sabemos, adivinamos su intención. Pero vamos, no creo que es un problema de incomprensión, no lo sé. Sí, hay una mano. Muchas gracias por la charla y que me ha parecido muy interesante. Yo he escuchado una noticia hace unos días que me ha llamado mucho la atención. Y es que, claro, China, que es la potencia económica en estos momentos y que aspira, en fin, a dominar el planeta, prácticamente se tropieza con un problema muy importante, que es que el chino, las grafías, el idioma chino mandarín, pues ofrece muchas dificultades de comprensión para el resto del mundo, claro. En la expresión más popular nosotros decimos, bueno, esto es chino para nosotros, ¿no? O sea, que da una idea de que efectivamente ellos se dan cuenta de que el chino no puede, o sea, que China no puede expandirse económica y culturalmente por todo el mundo si no tiene realmente un idioma que sea fácil de entender por el resto. Entonces, claro, ellos lo primero que han visto es la posibilidad de que fuese el inglés, pero claro, la cultura inglesa, Estados Unidos, es un rival directo, ¿no? Y han pensado en el español, seriamente. Y entonces, vamos, la pregunta sería, ¿usted cree que realmente el español tendría posibilidad de ser el idioma adoptado por China, ¿no? Para que tenga, en fin, para que puedan promocionarse, por decirlo así, por todo el mundo? Bueno, no sabía de esa intencionalidad. Lo que sí sé es que el chino es en número de hablantes y cuando hablamos de chino antes, al hablar de español y castellano, hice una breve referencia al chino. Hablamos de chino, pero en realidad es mandarín. En el chino hay muchas lenguas y sin embargo ahí no se ha planteado ese problema. O sea, decimos chino, aunque es mandarín, no hay ese problema político, ¿no? Bueno, es otro argumento más sobre lo que he dicho. Pues no lo sé. De todas formas, me parecería muy difícil que un país como China, una potencia mundial y en expansión, renuncie a su propio idioma para adaptar otro. Lo que sí puedo entender es que los chinos utilicen el español para su economía. Pasó aquí en España, no lo he citado porque hay muchas más cosas. En el siglo XIX, a pesar de ese resurgimiento del catalán, la burguesía catalana aprendía español y se relacionaba en español porque era la lengua del comercio. Entonces eran muy catalanistas, pero a la hora del negocio, hablando claro, a la hora del negocio, lo que hacían era hablar en español, porque en la época de Carlos III el comercio español se expandió tanto también hasta Filipinas, América, y teníamos ahí la competencia del francés y del inglés. Entonces, por eso, ahora, en el caso del chino, no lo sé, no sabría qué decir. Sería una labor de muchos años. De chinos, sí, no sé. Última pregunta. A ver, Víctor. Hola. Bueno, lo primero, felicitarte, que como siempre
pues eres brillante hablando de este tema y de otros también. Gracias. Pero vamos a ver, ¿qué piensas del empobrecimiento que puede llevar a cabo el corto lenguaje o el breve o acotado lenguaje que hay en la juventud hoy en día? Porque estos chicos de hoy, el día de mañana, serán las personas mayores del mañana, pero supongo que habrás observado, igual que yo creo que la mayoría de nosotros, que entre los jóvenes se utilizan muy pocas palabras. Yo creo que con 400 o 300 palabras se desenvuelven en las conversaciones. O sea, se usan muy repetitivos, el colega, el otro, o sea, son palabras, o lo que quiero decir, en resumen, que hacen muy acotado el idioma español. O sea, trabajan con muy pocas palabras. Y eso en el futuro no podrá llevar al idioma, al español, a un empobrecimiento. Bueno, no he citado entre los temas que enumeré al principio, otro de los temas era que se debate el lenguaje de las nuevas generaciones, de los baby boomers, que somos la mayoría aquí, hasta la generación Z, que es la última, ¿no? Claro que sí, porque el lenguaje te permite, eso ya lo decía también Unamuno, una persona que domine la lengua, el vocabulario, es capaz de expresarse mejor y también, por supuesto, de entender mejor. Pues es una tendencia que el futuro también nos dirá. De todas formas, es una vía, sí que la de los jóvenes es una vía, pero es como el lenguaje inclusivo. Yo sí creo que están muy limitados y sobre todo por los medios audiovisuales se lee menos, etcétera. Pero el futuro puede ser que sí, pero habrá que esperar. Bueno, no sé si hay alguna... Zacarías, a ver. Ya se ha cerrado el sistema. Bueno. Se ha cerrado el sistema. Otro día. Bueno, pues muchas gracias. ¿Te ha gustado? Fantástico. Bueno, pues me alegro. Estaba